Después de buscar durante mucho tiempo información para desentrañar el entramado que se encuentra en la figura de Sandman, he llegado a la conclusión de que esta investigación que hizo Paul Eluard es lo más cercano y sencillo para poder intentar comprender qué es el hombre de arena. De Sandman, el hombre de arena detrás de los sueños. No sé si recordáis aquella época en la que teníais miedo al acostaros, el miedo irracional y animal hacia el vacío oscuro de vuestra habitación. Miedo, una palabra que tiene la costumbre de apropiarse de una banalidad casi infantil. Yo lo recuerdo muy bien, la zona de seguridad, donde me sentía salvo y seguro. Se desvanecía la ansiosa quietud de los muebles y las articulaciones de las paredes. Cuando todas las luces se apagaban, yo sabía que alguien respiraba, que alguien me devolvía la mirada en la nada, apoyado en el marco de la puerta de mi habitación. La ridícula idea de que un hombre o algo peor acechara delante de la puerta, a unos metros de mi cama, era imposible y sin embargo era, para algunos el payaso It, para otros el barón de Munchausen, el hombre del saco, el coco, como se diría en España. Para mí todos ellos y ellas eran Sandman, el arenero, o el hombre de arena. A la cama, niños, que viene Sandman. No hay memoria sobre los orígenes del misterioso señor que responde al nombre de Sandman. Según documentos y leyendas folclóricas de la cultura sajona y celta, Sandman era conocido como un ser mágico que esparcía arena en los ojos de los niños para llevarlos al sueño, siempre portador de una fina bolsa de arena en las manos, como lo representan los grabados de la época. Una presencia familiar y algo inquietante que incitaba a los niños a meterse en sus camas burguesas y apagar la luz temprano. Como no, el miedo otra vez utilizándolo para controlar. Según varios estudios del folclore, la identificación con la arena y los sueños se debe a que, cuando estamos cansados, percibimos una especie de arenisca. Algunos estudios lo han identificado con las legañas, o leve molestia en los ojos que nos incita a dormir. No deja de ser significativo que en España solo se encuentran rastros de Sandman en la cultura gallega, tan apreciada de bosques, meigas, duendes y pequeños demonios. La primera vez que escuché el nombre de Sandman fue en la película de Regreso al Futuro. Marty McFly caminaba atónito y fascinado por las calles de Hill Valley en el 55, al ritmo de los acordes vocales de Mr. Sandman del 45, el famoso hit grabado por el cuarteto de Chordets y compuesto por Francis Drake Ballard. Dentro del museo musical, varios grupos conocidos han rendido tributo al Señor del Sueño, Enter the Sandman en el 91 de Metallica o Sandman Never Sleeps en el 85 de My Bloody Valentine, o, por ejemplo, en España, Héroes del Silencio con su famoso tema Maldito Duende. Sin ir más lejos, Hans Christian Andersen, escritor del Soldadito de Plomo y uno de los padres del cuento clásico, le dedicó un relato donde Sandman, llamado Ole Lukoi, pega ojos en la historia. Era retratado como un duende simpático y bien intencionado que amaba a todos los niños. Pero la historia que narro a continuación tiene más que ver con la inquietante intuición que sospechaba, no sé ni cómo ni por qué, pero desde que escuché esos primeros acordes de Chordets, simpáticos a priori, y que se aleja de los amables derroteros de la historia de Andersen y se acercan más a pulsiones siniestras. La historia que narro a continuación ocurrió de esta manera en mi cabeza y creo que evidencia bastante bien la magia y la maldición gustosa de la literatura, que a fin de cuentas son lo mismo. Hace tiempo oí hablar de Hoffmann, un escritor, compositor y exponente del romanticismo alemán del siglo XVIII. Después de deambular por un par de bibliotecas encontré Eta, Amedus, Hoffmann en una pequeña recopilación de sus relatos de título modesto Cuentos primero. Su aspecto de libro cansado de baratillo y polvo ejercía cierto magnetismo de coleccionista entre los brillantes libros de Seix Barral de la estantería. Acaricié las cicatrices del libro, lo abrí y leí una frase al azar. ¿No has sentido algunas veces, querido Brahman, elevarse en tu interior ideas que no podías conciliar con las que tienes por justas y prudentes a causa de la costumbre que te inspiró la caduca moral de las nodrizas? El magnetizador se llamaba el libro. En el relato, una familia junto al fuego enlazaba historias sobre el origen de los sueños
el subconsciente como elevación superior del plano físico y de diversas consideraciones del espíritu sobre la materia, cuestiones propias de disciplinas que ya estaban en pleno auge en la Alemania de finales del siglo XVIII, como la arte hipnótica y el mesmerismo. Pero a medida que avanzaba el relato se desvelaba que María, la propia hija del barón y cabeza de familia, sufría una grave enfermedad desconocida para la ciencia, y que un amigo de su hermano, que responde al nombre de Alban, llega para tratarla a través de la magia magnética, un proceso del espíritu que influye en los sueños. El relato concluye con la carta del pintor Franz Braquet, amigo de la familia, donde cuenta que Alban envenenó los sueños de la hija del barón para poseerla, no tanto física como espiritualmente, y que por un motivo o por otro se suicidó, de otra forma llamado mar de amores. Toda la familia muere en unos pocos años como consecuencia del proceso de magnetización de María. El magnetizador me perturbó mucho durante los días que pasé leyéndolo. Había algo diabólico que trascendía el relato y te señalaba con dedo largo y calloso, como culpando al lector de algo que no llegaba a recordar. Con la escritura de Hoffmann parecía que me internase de nuevo en el bosque sereno de Demian de Hernán Hesse. Esa levedad espiritual y, de algún modo cierta, que maduraba de manera sagrada y temible en el lector, para justo después quedar cercenada en una danza primitiva que templaba la lectura. Hoffmann vivió en un estado de delirio crónico. Para introducir lo imaginario en la realidad tuvo que intoxicar su nivel de conciencia y confundir lo objetivo con lo subjetivo. Las alucinaciones chasqueantes de los alcohólicos que le suministraban material abundante para sus relatos. Así Hoffmann veía duendecillos y animalejos por los rincones de su casa. Normal, si iba ciego perdido. Hoffmann propugnó un cuento fantástico realista porque él vivía lo fantástico en la realidad. Volviendo al magnetizador, quizás fuera por esta conexión con los sueños y lo fantástico, por la funesta y plomiza atmósfera o por el carácter episódico. El caso es que fueron ellas las historias ante la luz de la chimenea del magnetizador quienes me hallaron a mí mismo tropezando con similitudes narrativas y temáticas más allá de la propia literatura, concretamente en el cómic norteamericano. Yo estaba convencido de que Hoffmann narraba el relato del magnetizador de manera muy similar a como Neil Gaiman narraba The Sandman en 1988 hasta 1996. O si es posible ser más preciso, Neil Gaiman narraba The Sandman de manera increíblemente similar a Hoffmann narraba El magnetizador. En la década de los 80, donde el cómic de superhéroes parecía arrojar a los protagonistas a una amarga madurez, La última cacería de Kraven del 82, El regreso del Caballero Oscuro del 86 o Watchmen del 86 también, y se apostaba en el complejo y a menudo delirante mundo interior de los héroes. Gaiman se valió del marco mitológico que propiciaba el personaje de Sandman y rescató parte del mundo marginado de la editorial DC Comics, el original superhéroe Sandman, Raimi, para crear un vasto universo plagado de referencias literarias, históricas y filosóficas. Shakespeare, Hobbes, las tragedias griegas, la Biblia, usando como catalizador a un antihéroe como Sandman, desplegado entre los sueños de los hombres, un narrador expresionista y humanista como Gaiman, tan habituado al giro y a la creación de fábulas de abyecta significación, podía detenerse y diseccionar pequeñas historias y mundos inconexos, mundos que se convertirían en laberintos sobre los sueños, laberintos que se internan en los miedos y debilidades de los seres humanos. En The Sandman se tratan los temas fundamentales de la humanidad: muerte, suicidio, los mundos posibles del arte, filosofía, en definitiva, los sueños del hombre. Todo con una reconocible pincelada Lovecraftiana, tanto en el diseño estético como en las tripas del guión. Fijaros si es potente el tema de Sandman, que ha sido el único cómic que ha llegado a nuestras pantallas en la nueva serie de Netflix, por cierto, la más cara. The Sandman sin alterar el guión previo, y por algo será. The Sandman de Gaiman, aunque se descubra como una criatura sombría, se aleja de la visión popular e inquietante, de algún modo doméstica, sedentaria y familiar propia de las leyendas antiguas célticas. Gaiman lo caracteriza como un eterno adolescente,
el dios justo que pondera el mundo de los sueños, Morfeo, Oneiros, dador de mundos. Son algunos nombres que recibe en el cómic y que guarda el equilibrio colectivo que se identifica más con una deidad clásica que con la actividad íntima, abominable, individual y desnuda de soñar, como en la antigua Grecia, que se creía que Morfeo era el dios del sueño, y Zeus castigó a Morfeo porque Morfeo daba información a los mortales, información que solo estaba hecha para gente que se pudiera ser manipulada por los dioses, y Morfeo le daba esa información a todo el mundo, y por eso Zeus lo castigó. Aseverando estos pensamientos y estableciendo divertidas relaciones entre Gaiman y Hoffman, acabé de leer El monetizador. La última frase del cuento concluía con una maldición. Al fin voy hacia ellos, decía Bricket, el pintor, en su testamento. Después, en una página amarillenta sin impresión y el título del segundo relato, tragué saliva. El título del segundo relato era El hombre de la arena. Imaginé que se trataba de un déficit de traducción del alemán, que el hombre de la arena era en realidad el hombre en la arena, o el hombre de arena. El título contaba con un pequeño asterisco de referencia que conducía al pie de la página y al título original, Der Sandmann, el hombre de la arena. Coppelius, el coleccionista de ojos, más allá de la primera página no encuentra referencia alguna a Sandmann. Der Sandmann comenzaba con la carta de un universitario, Nathaniel, nombre de origen hebreo que significa regalo de Dios, a un amigo. Nathaniel parece muy preocupado y afectado por un hecho, que según él explicará más adelante, y advierte a su amigo que para entenderlo debe remontarse a su niñez, a un trauma infantil que marcará su vida. Ya en la tercera página, con el Nathaniel niño, su madre pronuncia las palabras mágicas: vamos a la cama que viene Sandmann. Nathaniel, curioso y preocupado, se dispone a investigar sobre el invitado, y una noche, sin que su madre se entere, le pregunta a su abuela sobre el misterioso ser. «Ah, Chanel Chen», me contestó. «¿No lo conoces? Es un hombre muy malo, que viene en busca de los niños cuando se niegan a acostarse, y le arroja puñados de arena en los ojos. Los encierra en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos. Estos tienen, así como los mochuelos, picos ganchudos, y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes», alusión a los mundos de Coralina y a los sacrificios Illuminati que suele pasar también, y sacrificios satanistas también. Nathaniel interioriza el horror que le produce Sandmann y se percata de que, coincidiendo con las noches que su madre le envía a acostarse pronunciando el nombre de este señor, se respira un ambiente de tensión y miedo durante la cena, y después, en la cama, siempre escuchan unos pasos muy reconocibles que van de la entrada del gabinete donde trabaja su padre. Una de las noches malditas, y ante tanto secreto, Nathaniel, con la intención de conocer a Sandmann, se escabulle dentro del gabinete de su padre sin ser visto. Una figura aparece en la estancia, infundiendo respeto y miedo en su padre. Nathaniel descubre que Sandmann es en realidad un abogado conocido de la familia llamado Coppelius, y que ninguna otra figura podría haberle causado tanto horror. Hoffman emplea un lenguaje limpio y pálido, propio de Toque de Queda. Figura un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disforme, un rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan los ojos de gato, y nariz larga que se encorva sobre el labio superior. La boca, algo torcida, se contrae, a menudo con una sonrisa irónica. Dos manchas de color rojizo coloran entonces los pómulos, y a través de los dientes apretados se escapa un silbido. En los derroteros de la imaginación, Coppelius, nombre que adoptará en el 97 una banda de steampunk alemana en homenaje al personaje del relato, se me antoja como la imagen abominable y desfigurada del actor Timothy Spall, Mr. Turner, 2014, y El discurso del rey, de 2010, de sonrisa diabólica, y que en cierta manera evoca el miedo y asco de que pocas veces distingue el terror infantil hacia lo grotesco y lo malvado. Sus dedos callosos y velludos nos degradaban más que todo, hasta el punto que no podíamos comer nada de lo que él tocaba. Él lo había notado, y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente algún trozo de pastel o una fruta confitada,
se complacía en tocarlo bajo cualquier pretexto. Nos llamaba a sus pequeños animales y se nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nathaniel asiste atónito a una sesión de alquimia presidida por Coppelius. Desde su escondite ve cómo el abogado saca un horno y pronuncia incesante unas palabras aterradoras, como viejos granidos de cuervo. Ojos, ojos. Agazapado en su escondrijo, Nathaniel es descubierto por Coppelius. He aquí unos ojos jóvenes, y ante la escena su padre grita horrorizado: «Maestro, maestro, dejadle los ojos a mi Nathaniel, dejádselos». El niño se desmaya y despierta en los brazos de su madre, que lo consuela. Su padre moriría en extrañas circunstancias durante las siguientes sesiones de alquimia, y Coppelius huiría sin dejar rastro. En la carta, un Nathaniel ya universitario explica a su amigo que hace pocos días apareció ante su puerta un vendedor ambulante de libros y reconoció las facciones del desaparecido Coppelius. Hacia la mitad del relato abandona la voz narrativa de la misma y se eleva hasta presentarse como el propio escritor Hoffman, que explica cómo Nathaniel se vio atormentado por la imagen y el fantasma de Coppelius hasta la locura y el suicidio. Durante todo el cuento, Hoffman se debate entre la veracidad de las intuiciones de Nathaniel y la certeza de que es un delirio propio de su funesta fantasía, tesis defendida por su amigo y su amada, Clara. Der Sandman es una historia tan desquiciante como bella sobre la palidez del amor, el trauma y las aduanas de los sueños. Quizás no importe que Coppelius, igual que el señor desconocido que me contemplaba dormir, fuesen reales o no. Existieron en algún lugar de este vasto universo que es la literatura, la mente o el espíritu. Clara, quien es la voz de la serenidad y el equilibrio en la historia, reflexiona de manera limpia hacia la mitad del relato. ¿Existiría alguna fuerza oculta, dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza, que pueda arrastrarnos por la senda de las desgracias y desastres? Si existe, está en nosotros mismos, y por eso creemos en ella, y la aceptamos para llevar a cabo todas las acciones misteriosas. Quizá no haya respuesta y todo sea invención, pero no dejo de pensar en las coincidencias de la literatura. También fue un vendedor ambulante, un Coppelius algo más remilgado y prudente, quien desveló a un jubilado Borges el secreto de lo imposible. Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen fin, como los sueños. Y pensé que lo infinito siempre acababa y acabará hiriéndonos los ojos. Moraleja: exista o no exista Sandman, hay que tener mucho cuidado de contactar con cualquier entidad, ya sea buena o mala. No sabemos si sus intenciones son buenas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es bastante largo, pero es toda la información, la mejor información que he encontrado, que yo creo que os servirá de ayuda. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este vídeo.